¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy voy a responder a un tema que muchos de ustedes me han solicitado y es el tema del exorcismo. ¿Cada cuándo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? Bueno, pues vamos a tocar algunos puntos que tienen que ver precisamente con el exorcismo. El primero y en el que yo quisiera subrayar es que toda persona en el momento en que recibe el bautismo para convertirse en templo del Espíritu Santo, uno de los primeros signos que se le aplican después de hacer la señal de la cruz es ponerle un óleo, un aceite que en la antigüedad significaba no solamente fortaleza por el poder curativo del aceite de olivo, sino también que significa algo que permite que se resbalen las cosas. De hecho, los luchadores griegos en la antigüedad, cuando iban a luchar, se llenaban de aceite para que el enemigo no pudiera atraparlos y se resbalaran fácilmente. De alguna manera, este sentido del óleo santo que se le pone a los niños o a los adultos en su bautismo significa eso. Si vas a ser templo de Dios, si vas a ser hijo de Dios, Dios te da una protección especial para que el demonio no te haga daño. De tal manera que podemos decir que esta es la razón por la que algunas personas cuando al niño lo bautizaban decían, ya le cortaron los cuernitos al diablo. Es decir, le han quitado poder al demonio sobre esta persona porque ahora es hija de Dios y templo del Espíritu Santo y Dios la va a proteger, la va a acompañar y la va a ayudar. Así que esto nos va a llevar a una primera conclusión. Una persona bautizada, una persona que viva de acuerdo a lo que Dios le pide, una persona que tenga una vida espiritual, quizás no muy elevada, pero por lo menos una vida espiritual media, será muy difícil que sea poseída por el demonio. Esto que te quede muy claro, porque de repente hay muchas personas que tienen miedo a una posesión y habría que decirles, ¿por qué tienes miedo? Si estás tomado de la mano de Dios, si estás en el camino justo, en el camino correcto y además recibiste este óleo en el pecho o en la espalda en tu bautismo. Tenemos que decir que a partir de 1973 el tema del exorcismo se hizo popular. ¿Por qué? Antes nadie hablaba de estas cuestiones, era rarísimo cada quién sabe cuántos años que se tocara este tema y en 1973 todo mundo y particularmente los medios de comunicación, los medios del espectáculo que les gusta hablar de cosas espectaculares precisamente, empezaron a tocar el tema del exorcismo a raíz de una película que se filmó inspirada en un libro que se llamó El Exorcista. Y bueno, esto ocasionó que Hollywood entrara en este tema y ya ves que cuando entra Hollywood hace que mucha gente crea que lo que pasa en las películas es totalmente cierto. Si en las películas hay marcianos, existen los marcianos. Si en las películas existe esto, y habría que hacer una gran diferencia. No todo lo que pasa en las películas es real y verdadero, sino que muchas cosas son ficción, son fantasía. Tenemos que decir que hay tres religiones que aceptan la posesión demoníaca. Concretamente, el judaísmo, todo el Antiguo Testamento, el cristianismo, todas las religiones cristianas, católicos, ortodoxos, etc. Y, por supuesto, también el Islam. En estas tres religiones se acepta que existe el demonio y que como el demonio existe, para ir en contra de la voluntad de Dios, puede atacar, puede tentar a las personas y hacerles daño, incluso llegando a poseerlas. Así que aquí encontramos razones bíblicas para hablar de este tema. El primero que he subrayado es creer que existe el demonio. En segundo, creer que el demonio puede afectar a una persona. Y el tercer punto, que la persona puede abrirle la puerta al demonio para que influya en esto.
Y tengo que decir que este es un punto fundamental, abrir la puerta al demonio. Porque si tú no abres la puerta al demonio, el demonio no entra. Es como si tú estás en tu casa, llega alguna persona a hacerte quizás alguna invitación para que compres algún producto, a que cambies de religión, a lo que sea. Si tú no abres la puerta, la persona no entra. Si tú no enciendes el canal de televisión, el programa no entra a tu casa. Si tú no enciendes el programa de radio, tú no estás dando cabida a que aquel programa de radio entre a tu casa. Pues así sucede también con el demonio. Por lo tanto, otra conclusión. Si tú no abres la puerta al demonio, no tienes por qué estar preocupado por una posesión demoníaca. Tú eres una persona que asistes a misa, que haces oración, que eres una persona de buen corazón, que ayudas a los demás. Todo mundo tenemos errores, pero no le abres la puerta al demonio, no hay posesión. La abierta o la apertura de puertas, mejor dicho, se puede hacer en forma directa o en forma indirecta. La forma directa es aquella en la que se invoca directamente a Satanás por su nombre, el maligno, en fin, cuando se participa de rituales como misas negras, o bien la invocación indirecta es estar invocando a Satanás aunque la gente a lo mejor ni se da cuenta, o piensa que está jugando, o que a lo mejor no está invocando al maligno. Por ejemplo, las sesiones espiritistas. En una sesión se sientan varias personas y dicen, vamos a invocar al espíritu de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de algún difunto. Bueno, y de repente ellos dicen así, que alguien se mete en un medium, en la persona, y dice, aquí estoy, soy tu papá, soy tu hermano. O la persona dice, sí, tu familiar me está hablando. Aquí una pregunta interesante, aunque te suene un poco curiosa. Cuando la persona entra en el medium o dice que se está comunicando, se le pide una credencial de lector, un INE, una identificación. Te digo esto en forma de broma porque ¿cómo tienes la certeza de que es tu papá, de que es tu hermano, de que es tu familiar difunto? Ah, no, pues es que me dijo algunas cosas que son de la familia. El Satanás, el maligno, tiene poder para decirte estas cosas. Y entonces resulta que Satanás puede estarse haciendo pasar como tu familiar, como tu hermano, como el difunto, para engañarte y meterte en una trampa en la que tú quieras seguirte comunicando, y esto te va a estar alejando de Dios, porque claramente dice la Sagrada Escritura que Dios abomina este tipo de adivinaciones, este tipo de espiritismos, y sin querer, tú ya le abriste la puerta a Satanás pensando que era un familiar o un amigo. Como alguien que llega a tu casa y te dice, pues fíjese que vengo a traerle una mercancía, y cuando le abres la puerta llega y te asalta. Bueno, es un engaño. Y acuérdate que la palabra Satanás, demonio, etcétera, significa el que engaña. Así que una invocación indirecta puede ser el espiritismo o el tarot. Ah, ¿qué tiene el tarot? Son unas cartas. ¿Y quién te va a hablar supuestamente a través de esas cartas? ¿Dios te va a hablar a través de esas cartas? ¿Dios es el que te invita a esta adivinación para que unas cartas con dibujos te digan lo que va a pasar en tu futuro, etcétera? No, otro engaño. Otra cosa que puede ser una invocación directa es cualquier tipo de hechicería, cualquier tipo de amuletos, porque Dios no va a conceder ningún poder, ningún castigo, ningún amarre, sino que ¿quién lo va a estar consiguiendo? ¿El poder humano? El poder humano no puede hacer esto. Entonces, si es que se está invocando para este tipo de cosas, pues se está invocando indirectamente, aunque no te lo digan, aunque tú no lo digas, al maligno, que es algo totalmente contrario a la voluntad de Dios. Otro tipo de invocación indirecta, por ejemplo, aquellos que dicen seguir al ídolo de la Santa Muerte. Bueno, a ver, ¿Dios es vida o es muerte?
La vida es una maravillosa bendición. La muerte es una limitación humana. La muerte significa lo que consume todo, lo que se acaba todo. Ni siquiera es un personaje, es simplemente una limitación. Pero si algunas personas hacen un ídolo en forma de calavera y empiezan a decir que esa calavera que no tiene cerebro, que no tiene ojos, que no tiene oídos, etcétera, es un dios o algo semejante a una divinidad y que les concede poderes, dime tú, Dios concede un beneficio a través de un esqueleto que significa la muerte. Quizás Dios nos pueda conceder algún beneficio a través de alguien que ya ha llegado a su presencia y que se ha caracterizado por tener una vida llena de amor como la Virgen María, los santos, pero que Dios, a través de un esqueleto, al que se le dice incluso santa o santo, te pueda conceder algo. Aquí el gran problema es que muchas personas se han confundido con una palabra, porque a todos los cristianos, a todas las personas nos gustaría tener una muerte santa, es decir, morir sin pecado, morir en la gracia de Dios, morir en tranquilidad. No es lo mismo tener una muerte santa a tener una santa muerte, que alguien diría, es que yo he escuchado que nos dicen que hay que tener una santa muerte. No, hay que tener una muerte santa, que es totalmente distinta a tener una escultura de un ídolo con cosas que son totalmente absurdas. Así que las personas que también dicen invocar a la Santa Muerte, pues ¿a quién están invocando? ¿A Dios? No. Y mucho menos cuando le invocan, están ligadas a crímenes, están ligadas a narcotráfico y cosas de este tipo. Yo conozco a una persona, y de hecho salió un programa con Lolita de la Vega. Bueno, esta persona ya no existe, lamentablemente la mataron, que precisamente su posesión demoníaca tuvo que ver con ligarse al mundo del narcotráfico y ligarse también al mundo, lamentablemente, de la Santa Muerte. Y muchas personas que están involucradas en este culto terminan sumamente mal si es que no tienen una posesión demoníaca. Claro, hay grandes diferencias porque hay gente que totalmente sencilla, no es delincuente, no es narcotraficante ni nada, simplemente piensa que este ídolo le va a traer buena suerte. Bueno, pues así como aquella gente ingenua que piensa que una patita de conejo, unos frijolitos rojos, unos cuarzos le van a traer suerte, bueno, hay gente que invoca la muerte de esta manera, pero sin querer puede estar abriendo puertas en donde el maligno puede entrar. Lo mejor es cerrar la puerta, abrir la puerta para que entre Dios, que me posea el Espíritu Santo. Eso sí es maravilloso, que Dios actúe en mí, increíble. Yo le abro la puerta a Dios, pero cerrarle la puerta a Dios y abrirle la puerta al mal, esto es totalmente delicado. Cuando se abre la puerta al mal, ¿qué es lo que pasa? El demonio empieza a tomar control de las funciones del ser humano, especialmente primero de la mente. Y si tu mente empieza a pensar en el mal, alejarse de Dios, esto ya va a tener consecuencias cada vez más fuertes. El espíritu maligno puede incluso tomar control de las funciones hablando y moviéndose a través de la persona. A la persona le puede quitar la posibilidad de hablar y moverse, hablando el demonio en su lugar y sobre todo impidiendo que la persona que esté poseída invoque a Dios para pedir ayuda. Porque si la persona que está poseída pide ayuda, en ese momento el exorcista, el sacerdote, puede decir, ella y yo vamos a invocar a Dios para sacar al maligno de su vida. Pero imagínate si la persona poseída empieza a ser limitada por el demonio para pedir ayuda, pues entonces es más fácil, más difícil, porque Dios necesita que la persona que le abrió la puerta al demonio sea ella misma la que diga yo quiero que el demonio se salga.
y entonces el sacerdote puede intervenir. Pero si no, no hay posibilidades. Es como si tú quieres ayudar a un alcohólico y el alcohólico no quiere, no hay forma. Es como si quieres decirle a alguien, vamos con el médico para que te cure de esto. Si el enfermo no quiere tomarse el medicamento, no hay forma. Dios respeta la libertad. Y si libremente la persona invocó al maligno y le abrió la puerta, Dios dice, yo quiero que libremente le diga que quiere que yo lo saque y que permita que yo entre a su vida. Por esta razón, una de las cosas más terribles que hace el demonio es impedir que la persona hable. Y a veces la persona quiere hablar, pedir ayuda, y el demonio, al actuar en esta parte que le permite hablar, hace que la persona únicamente exprese cosas como ¿qué es lo que está pasando? La persona quiere emitir un sonido, pero no puede, porque el demonio se lo está impidiendo. Pero vamos a pasar al siguiente punto, que ¿es realmente una posesión lo que le puede estar pasando a una persona o puede ser una enfermedad mental? Ya hemos dicho que sí se reconoce la existencia del demonio y que sí se reconoce el que tenga poder para invadir a una persona. Sin embargo, también la ciencia nos dice que hay algunas cosas que pueden estarse confundiendo. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad de la mente es complicada, porque la mente es complicada de por sí, y hay algunas enfermedades psicológicas o psiquiátricas que tienen que ver con algo que pudiera ser una posesión. Por ejemplo, sentimientos de culpa. Había en una ocasión, vino una muchacha a platicar conmigo de que sentía que el demonio la estaba siguiendo, que el demonio se quería meter en su vida, incluso que el demonio le quería hacer daño, y platicando, porque esto es muy importante, platicar con la persona, así como hace el psicólogo, el psiquiatra, lo tiene que hacer también el terapeuta y el director espiritual, pues salió que esta muchacha se sentía muy mal por algo muy grave que había hecho en contra de su familia. No te digo qué, simplemente algo muy grave. Y a partir de que ella se empezó a sentir culpable, 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 ella sintió que el demonio era quien la estaba castigando quitándole el sueño. Era que el demonio la estaba castigando quitándole el hambre y se fue sugestionando y sugestionando de tal manera que llegó a pensar que se trataba de una posesión demoníaca. Hubo varias pruebas que yo le hice para saber si realmente estaba poseída o no, que te voy a decir más adelante, y yo me di cuenta que no. Así que esto te muestra que no siempre cuando una persona se siente poseída, realmente está poseída. ¿Qué fue lo que yo hice? Mira, saqué agua común y corriente y le empecé a rociar agua común y corriente. Y la persona decía que sentía que el agua le quemaba. A ver, si el agua no está bendecida, ¿por qué esta mujer sentía que el agua le quemaba? Que sentía que, bueno, pues precisamente porque ella en su mente estaba pensando que estaba poseída. Finalmente, después de varias pláticas y de que ella entendió el problema de su culpabilidad, de pedir perdón a la familia, de confesarse, de comulgar y regresar a una vida totalmente sana, las cosas desaparecieron y se dio cuenta que ella nunca había estado poseída y que lo del agua que le lancé pues fue una muestra muy clara de que simplemente era su mente la que estaba ocasionando todos estos problemas. Pues bien, hay cosas más delicadas. Por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que hace que las personas escuchen cosas que no existen y que vean cosas que no existen. Y tiene dos elementos que puede ser uno negativo y uno positivo según la persona. Hay gente que tiene esquizofrenia que dice que se le aparece la Virgen, que se le aparece un santo, que le hablan. Y bueno, en realidad no hay ninguna cosa de este tipo. Y te das cuenta también porque los mensajes que supuestamente dice recibir de la Virgen o de los santos son totalmente absurdos. Y también la parte negativa o más fea es que las personas con esquizofrenia dicen que ven
y que escuchan al demonio, cuando esto no es una realidad. Entonces es muy importante que el experto en la mente, un verdadero psiquiatra, un verdadero psicólogo, acompañando a la persona, detecten esta enfermedad y la puedan curar. Y aquí algo muy delicado es no confundir a la paciente o al paciente. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tienes gripa y yo te doy una enfermedad para el corazón. O que tú estás enfermo del corazón y que yo te doy una enfermedad para los hongos de las uñas. ¿Qué resulta? Bueno, en primer lugar, que te estoy diagnosticando mal y que el remedio que te estoy dando también es incorrecto. Imagínate que una persona que está enferma de esquizofrenia y alguien empieza a decirle, no, es que estás posesionada. O bien la persona siente que está posesionada y en lugar de darle un tratamiento para su esquizofrenia, la llevas con un exorcista. Bueno, el resultado va a ser que no hay ningún resultado. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia no se quita con un exorcismo. O bien al revés. Imagínate que la persona está poseída y tú la llevas con el psiquiatra. Pues no, porque la posesión demoníaca no se quita con una curación psiquiátrica. ¿Sí me estás entendiendo, verdad? Entonces, por esta razón es muy importante que se haga un diagnóstico claro para saber si la persona está enferma o tiene una posesión. La parte, digamos, de la mente es mucho más fácil porque se ven los antecedentes, se hace algún estudio a ver si le falta algún mineral al cerebro, cuándo comenzó el asunto y sobre todo si la persona ha invocado directa e indirectamente a Dios, porque vuelvo a insistir, si la persona es una persona buena, una persona honorable, vamos a decir medianamente, no estoy hablando de una santa o un santo, medianamente, pero de repente aparecen estos síntomas de posesión, pues inmediatamente uno descubre no es posesión porque la persona no ha invitado al demonio, porque la persona no está haciendo ninguna maldad. Así que esto es lo más delicado y lo que un sacerdote, antes de decir que una persona está poseída, tiene que tratar. Por eso un exorcista es alguien al que se le pide que tenga estudios mínimos de psicología y de psiquiatría. Por supuesto, ayudándose también de personas expertas y un equipo que pueda ayudar. Y el otro problema mental que se puede confundir con una posesión demoníaca es un trastorno obsesivo. Es decir, que la persona esté recurrentemente diciendo, es que es el demonio, es el demonio, es el demonio. Y esto puede suceder porque quizás desde la infancia, más que hablarle de Dios, le estuvieron hablando del demonio, o porque lamentablemente los papás, cuando el niño cometía una travesura, o cuando el esposo estaba alcoholizado o alguna cosa, en lugares como México y en algunos países de Sudamérica, es muy popular decir, es que tienes al chamuco metido, se enojó alguien, se te metió el chamuco, estás borracho, es que el chamuco te llamó esto, o cuando el niño es muy travieso, ay, voy a ir a que te saquen al chamuco. Cuidado con lo que decimos. Porque si una persona está constantemente escuchando, es que el demonio es el causante de que seas borracho porque vino y te metió y tú no querías, pero el demonio fue el que tuvo, es que el demonio fue el causante de que yo te fuera infiel, es que el demonio es el causante de que mi niño sea muy travieso, cuidado. Porque una persona sana, cuando va creciendo, se va dando cuenta de que son más bien sus responsabilidades y el caer en las tentaciones lo que le hace hacer el mal. Pero no es que el demonio llega y le quite la libertad y la voluntad al niño para que esté travieso o algo así, o que alguien llegue el demonio y lo haga tomar alcohol sin medida. Bueno, pues precisamente hay personas que por esta obsesión de que ven al demonio en todas partes, y a partir de la película del exorcista, todas las películas que surgieron hablando del demonio aquí, el demonio acá, el demonio que actuó en un niño, en esto, el otro, incluso hasta metiéndose en un bebé que antes de que nazca ya está endemoniado, que por cierto, esto influyó mucho para que mucha gente empezara a ver maldito
el vientre de una mujer embarazada. Qué delicado, imagínate. Hasta las películas han cambiado esto. En lugar de que veamos el vientre de una mujer embarazada como algo bendecido, como la mayor bendición, una película y después muchas más empiezan a hablar de que ese niño, ya desde el vientre de su madre, era una maldición. Y esto provoca, por lo tanto, una mentalidad. Acaba con ese niño. Y bueno, evidentemente otras consecuencias que ahorita no voy a tocar. ¿Cuáles serían las señales o los síntomas de una posesión? Así como hay señales en la esquizofrenia o en el trastorno obsesivo, bueno, aversión a todo aquello que es sagrado. Pero bueno, si una gente es atea, una gente también crece en un ambiente en donde la religión ha sido algo negativo, donde ha sido algo contrario a la bondad, bueno, uno puede tener aversión, pero eso no significa que esté poseído. Repugnancia a la oración, a todo lo que es bendecido, como esta mujer que sentía que le echaba agua bendita. Una persona poseída en realidad sí tiene aversión al agua bendita. Inesperadas reacciones de violencia, pero también una persona puede ser violenta porque quizás está, digamos, frustrada por algo, porque está deprimida, en fin. Blasfemia. Bueno, pero hay mucha gente que se la pasa blasfemando. Hay algunos programas que yo he visto, particularmente de España, donde, bueno, tienen unas palabras, será su manera de hablar muy respetable, pero caray, que muchos podrían considerar blasfemas, es decir, que ofenden a Dios. Agresiones físicas contra ella misma. Reacciones furiosas si se bendice o se hace oración ante ella. Pero esto podía considerarse incluso problemas psicológicos. Vamos aquí a lo que se considera la más fuerte prueba de una posesión demoníaca. Conocer profundamente materias, es decir, cosas, información, o lenguas desconocidas. Que la persona nunca haya estudiado, por ejemplo, el arameo, el inglés, el alemán, un idioma extraño para ella y que de repente lo hable fluidamente. O que conozca lo que está pasando en otra parte del mundo, no como una chispita, sino información completa, completa, completa de lo que está pasando en alguna parte sin que nadie se la esté mencionando. Así que esta sería una de las pruebas más contundentes. Otra, conocer la ubicación de objetos escondidos a la vista o bien conocer cosas ocultas. Por ejemplo, que alguien de repente dice, yo sé que en este lugar está un crucifijo, nunca lo han visto, yo sé que en la iglesia donde está este sacerdote, en tal cajón está esta otra cosa, o yo sé que mi mamá en tal época hizo tal o cual cosa, o mi hermano. Bueno, esto ya es una prueba efectiva de una posesión demoníaca y entender y hablar idiomas desconocidos. Esta otra también se puede confundir con otra cosa totalmente psicológica, que es manifestar una fuerza sobrehumana anormal para su edad y la condición física de la persona. Imagínate que de repente un adolescente de 14 años, una persona anciana de 75, 80, tienen una fuerza como de 10 o 20 personas y aunque la quieran, digamos, controlar, no pueden. Bueno, esto ya no sería una cuestión normal. A veces se manifiesta también una agitación psicomotora, la cual sin explicación no responde a la terapia sedativa farmacológica. Es decir, a veces hay algunos fármacos que actúan en una forma sedante y en esta ocasión la persona poseída tendría los efectos de algunos fármacos, pero sin haberlos tomado. Así que estas serían las pruebas más claras. Viene ya ahora, una persona está detectada entonces como poseída, vienen las preguntas. ¿Cuánto dura un exorcismo? Bueno, en las películas a veces dura unas cuantas horas, o bien en algunas grabaciones que por cierto te comento esto. La Iglesia Católica
prohíbe que se grabe un exorcismo. ¿Por qué? Porque es estar exhibiendo lo más íntimo de una persona. Es como si estuvieran grabándote tu confesión y después, ¿para qué? ¿Para qué la graban? ¿Para publicarla? No. Esto es totalmente falta de respeto. Imagínate que tú estás en una situación grave, delicada, sangrándote o en tu peor momento y que te graben y que lo publiquen. Es una falta de respeto. Por esta razón, la iglesia dice, no, yo no puedo exhibir a una persona en una situación tan delicada, en una situación tan deprimente, en una situación que no está mostrándola en su máxima dignidad. Pero lamentablemente hay unos grupos religiosos que en primer lugar piensan que todo problema está el demonio metido ahí. Esta agrupación de Pare de Sufrir, por ejemplo, alguien tiene un problema, salte demonio, esto, salte demonio, es un alcohólico, salte demonio, esto, cuidado, cuidado, y además graban a las personas que están creyendo que están poseídas, que están con miedo, que están con esquizofrenia, y claro, se convulsionan y una gran cantidad de cosas, y esto la iglesia no lo permite. Imagínate grabarte en una situación delicada y exhibirla. Pero aquí lo que quieren exhibir no es a la persona, sino al pastor para que vean que tiene poder. Y muchas veces ni siquiera son casos reales, sino son situaciones preparadas o manipuladas. Pero bueno, ¿cuánto dura un exorcismo? El exorcismo puede durar incluso hasta años. No es que llegue el sacerdote y luego. Cada caso es totalmente distinto. Habrá ocasiones en que en una sesión el demonio salga rápidamente porque es una situación sencilla. Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, aquella persona que te mencionaba que se había metido con el culto a la Santa Muerte, había entrado al narco, se había metido al mundo del delito, del asesinato, etcétera. Bueno, diríamos que ahí no hay un demonio, sino hay muchos, y por esta razón el exorcismo puede durar mucho tiempo. No podrá durar lo que dura una película de Hollywood, ciertamente. ¿Qué pasa si alguna persona muere poseída? Porque aquí alguien dice, es que se murió embrujado, se murió poseído y se condenó para siempre. Ah, caray, no hay que menospreciar el poder de Dios, porque es cierto que la persona en esta vida puede tomar ciertas decisiones, pero ¿esta vida es lo único que existe? Yo aquí tengo algo. Si no hubo una integración, es decir, que su alma se haya purificado con su cuerpo, su alma seguirá su proceso de purificación en el purgatorio, puesto que lo único que la entidad, el demonio, tomó fue el cuerpo, la materia, es decir, su cuerpo, no tomó el alma. Tomó el cuerpo para que a través del cuerpo la persona se sintiera impedida para hacer oración, pero el alma en muchas ocasiones no está totalmente tomada por el demonio. Yo te podría decir, es como una persona que de repente puede quedar hemipléjica o sin movimiento en el cuerpo, pero su mente, ¿qué tal está? Totalmente lúcida. No porque el cuerpo no funcione, como me ha tocado casos en que he ido a ver a un enfermo y que me decían, padre, el enfermo está sedado, el enfermo no entiende, el enfermo está dormido. Y bueno, yo de todas maneras he hecho la unción de los enfermos. Y después cuando la persona se recupera me dice, padre, cuando fue a verme al hospital, yo escuché lo que me decía. Yo sentí lo que me hizo. Ah, caray. Bueno, pues esto mismo también nos diría la iglesia. Si la persona muere, el demonio actuó sobre su cuerpo, pero no sobre su alma. Y Dios puede purificar su alma en el purgatorio. Ahora, ¿cómo es el rito del exorcismo? Bueno, el nuevo rito fue publicado en enero de 1999 por la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. ¿Quién puede exorcizar? El exorcista necesita de una licencia y una aprobación, vamos a decir, del obispo.
Debe de ser un sacerdote piadoso, dotado de sabiduría, prudencia y de vida íntegra, capacitado para esta misión. Que no confunda las posesiones con otro tipo de influencias para que no realice exorcismos sin que deba hacerlos. Esto lo dice el número 13, 15 y 16 de el ritual de exorcismo. Sin embargo, aquí hay que decir, todo sacerdote tiene la capacidad para exorcizar, quizás no tenga la licencia del obispo, pero si en un determinado momento se necesita un exorcismo y no hay un exorcista aprobado, cualquier sacerdote puede hacer este trabajo de servicio a la persona. Los pasos del rito. En los números del 20 al 30 del ritual se menciona lo siguiente. 20. En el rito del exorcismo hay que prestar una atención especial, además de a las oraciones, a la señal de la cruz, la imposición de manos, soplar y asperger a la persona con agua bendita. 21. El rito empieza con la aspersión de agua bendita, signo de purificación y del bautismo, con que el afectado se siente defendido de las insidias del enemigo. Se puede bendecir el agua junto con la mezcla de sal antes del rito o en el mismo rito de la aspersión. Recuerda que la sal, si la pones en agua, hace que el agua no se eche a perder, no se pudra. Por esta razón, la sal es un sacramental también que puede ayudarnos contra el mal. Número 22. Siguen las letanías con las que se pide la intercesión de todos los santos y la misericordia de Dios. El exorcista dice, no estoy solo, me va a ayudar todo el conjunto de santos y la Virgen María. 23. Después el exorcista puede recitar uno o varios salmos que imploran la protección del Altísimo y alaban la victoria de Cristo sobre el maligno. Terminado el salmo, el exorcista puede añadir una oración después de el salmo. 24. Se proclama el Evangelio como signo de la presencia de Cristo que por medio de su propia palabra pone remedio a las enfermedades de los hombres. 25. Después el exorcista impone las manos sobre el atormentado para lo que se invoca la fuerza del Espíritu Santo a fin de que el diablo salga de quien por el bautismo fue hecho templo de Dios. Al mismo tiempo se puede exhalar hacia la cara del atormentado. Aquí esto es muy importante. No es el sacerdote el que tiene el poder directamente para expulsar al demonio. Es el sacerdote quien, en nombre de Cristo, hace que el Espíritu Santo sea quien expulse al maligno. Y esto lo tiene que quedar muy claro, lo tiene que tener muy claro el sacerdote, porque en una ocasión, la más fuerte que me ha tocado hace muchísimos años, 35 años, bueno, cuando yo llegué a una persona que estaba poseída, cuando entré al cuarto, la persona empezó a decir con puntitos y señales algunas cosas negativas que yo había hecho antes de entrar al seminario. Fíjate, hasta de mi infancia, y esto significa que estaba poseída porque estaba hablándome de cosas de mi pasado. Todos tenemos cosas negativas desde niños, no obedecer a los papás, en fin. Y me estaba diciendo puntualmente, ¿qué es lo que pretendía el demonio ahí? Quitarme, mejor dicho, quitarme autoridad y hacerme pensar, tú, ¿cómo puedes pensar que vienes a quitarme, a sacarme de esta persona si tú eres una persona común y corriente, si tú tuviste también momentos negativos? Y en ese momento el sacerdote puede dudar, pero uno tiene que decir, no vengo en mi nombre, no son por los poderes de mí como persona, es en nombre de Cristo como te vengo yo a expulsar. Número 26. Se recita el credo o se renueva la promesa de fe del bautismo con la renuncia a Satanás. Sigue el Padre Nuestro en el que se pide a Dios que como Padre Nuestro nos libre del maligno. Acuérdate, esto el sacerdote lo está haciendo junto con el poseído para que el poseído escuche la oración, reciba el agua bendita, sienta que los ángeles y la Virgen están ayudándole en ese momento, que el Evangelio le recuerda el poder de Dios, que también
El credo le recuerda que él es creyente en Dios y todo este tipo de cosas para fortalecerle y pueda decir, lárgate, Satanás, de mi vida. Acabado todo esto, el exorcista enseña al atormentado la cruz del Señor, que es fuente de bendiciones y gracias, y hace la señal de la cruz sobre él, indicando el poder de Cristo que murió por nosotros, que dio su sangre, que dio su vida, que aguantó azotes y todo para vencer al demonio y que resucitó. De esta manera se muestra el poder de Cristo sobre el demonio. Después dice una oración con la que ruega a Dios y una oración imperativa de mando por la que en nombre de Cristo se manda claramente al diablo que deje al atormentado. Fíjate, no se debe usar la operación imperativa si antes no ha sido precedida por una oración de súplica. Yo no puedo ordenarle al demonio que salga si antes no le he dicho a Dios, Dios mío, te suplico que me des autoridad. Dios mío, esto. Entonces sí, ya recibí el poder, ya recibí la fuerza, ya sé que Dios está conmigo y que es Él el que va a actuar, y entonces al demonio se le dice, lárgate, sal de esta persona con esta totalmente forma pedagógica del exorcismo. Número 29. Todo lo anterior se puede repetir en la misma celebración o cuando se necesite hasta que el atormentado quede completamente liberado. Ya hemos dicho que puede ser una sesión o varias. 30. El rito concluye con un canto de acción de gracias, una oración y la bendición. De los números 31 al 36 se dan algunas recomendaciones. 31. Para arrojar demonios, el exorcista necesita hacer ayuno y oración, remedios para pedir la ayuda divina. Acuérdate que siempre la oración unida con el ayuno tiene un poder mucho más fuerte. 32. El fiel atormentado debe, si es posible, especialmente antes del exorcismo, orar ante Dios, porque no todos los poseídos quedan totalmente sin poder hablar, sin poderse comunicar. Muchos poseídos van a trabajar, hacen muchas cosas normales, pero no siempre están recluidos en la cama. Así que el poseído puede orar ante Dios. Es muy importante. Yo sé que a lo mejor tengo una posesión porque invoqué al demonio, podía decir la persona, pero yo hago oración ante Dios, hacer mortificaciones, renovar frecuentemente la fe recibida en el bautismo con el credo y acercarse al sacramento de la penitencia para protegerse, confesarse para protegerse y también fortificarse con la Sagrada Eucaristía, la oración, la caridad, hacer buenas obras y también con el director espiritual. Fíjate qué interesante, porque alguien preguntaría, es que si la persona está poseída, ¿cómo va a comulgar? Bueno, si tú tienes un vaso lleno de veneno y le vas echando agua y 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 agua, el veneno va subiendo, 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 hasta que el veneno quede fuera. Por esta razón, no estar poseído no es impedimento para comulgar, porque la persona ya se confesó, quizás que invocó al demonio, está arrepentida y ahora puede recibir la comunión. Número 33. Si es posible, los exorcismos se deben hacer en un oratorio o en otro lugar apropiado, separados de la gente, que no haya multitud, que no haya fisgones, donde presida la imagen del crucificado. Hay que tener también una imagen de la Virgen María. Casi todas las películas hacen que el exorcismo sea en la casa de la persona. No, muchas personas van a una iglesia, van a una capilla y ahí se realiza el exorcismo, que no siempre es como lo muestra Hollywood, con vomitadas verde, que le da vuelta a la cabeza y que se suben las ventanas y cosas de este tipo. No es de esta manera. Número 34. Se debe tomar en cuenta el estado físico y psicológico del atormentado. Las variaciones posibles en el mismo estado según el día y la hora. Por ejemplo, si
los familiares dicen que se pone muy difícil en la noche o en la mañana, o que está muy débil porque no ha comido, el sacerdote no puede ir cuando está muy débil, porque esto implicaría un problema grave. O bien, si el poseído está más tranquilo en un determinado horario, en ese momento puede hacer el sacerdote el exorcismo. Cuando no haya ningún grupo de fieles, recuerde el exorcista que cuenta con la oración de la iglesia y hágalo saber también al atormentado. Bueno, es que a veces en el oratorio donde se hace el exorcismo se invita a algunas personas que uno sabe que son gente que sabe orar, gente de buen corazón, gente de buena vida, que puedan estar fuera del oratorio, haciendo oración por el sacerdote y por la persona poseída. Pero aun cuando el sacerdote llegue solo, como a mí me pasó, bueno, uno tiene que saber, no vengo solo. Estoy acompañado por la oración de la iglesia. Procúrese que el atormentado se convierta a Dios, le pida con humildad la liberación y se mantenga paciente cuanto más se sienta atormentado. Hay que decir a la persona, vas a estar bien, no te preocupes. Que no desconfíe del auxilio de Dios por medio del ministerio de la iglesia, recordándole quién es todopoderoso, Cristo, Dios Padre, el Hijo, la Trinidad, son todopoderosos y te van a ayudar. Si se considera necesario admitir en el exorcismo a algunos compañeros del atormentado, porque quizás les pueden dar confianza, quizás la pareja, algún hijo, hay que enseñarles a hacer oraciones con mucha fuerza por el hermano atormentado, o de forma privada, o de la forma que se indica en el ritual, pero abstenerse de cualquier oración de exorcismo como la imperativa que solo debe ser usada por el exorcista. Esto es muy importante. Ningún familiar puede decirle al demonio, yo te lo pido, sal. No, esto es muy delicado. Todos los demás pueden hacer oración invocando a Dios para que bendiga, auxilie, pero la oración imperativa de hacer que salga Satanás de la persona solo la puede hacer el sacerdote y también la persona que está poseída. Ella sí puede hacer esta oración. Por eso subí un video hace algunos meses de una oración donde las personas pueden pedirle a Satanás que salga de su vida o simplemente decirle no entres en mi vida. ¿Qué sigue después de un exorcismo? Y con esto vamos a terminar. Conviene que cuando el fiel quede liberado de la posesión, él y sus familiares que lo acompañan hagan acciones de gracias a Dios por la paz recibida. Además, se le debe guiar y acompañar para que persevere en la oración, en la lectura de las Sagradas Escrituras, que frecuente el sacramento de la penitencia, el de la Eucaristía, y que lleve una vida cristiana con obras de caridad y llena de amor fraterno con todos. Si la persona no sigue una vida espiritual, una vida consagrada a la oración, a buscar a ser un mejor ser humano, es muy posible que el enemigo regrese porque el espíritu o los espíritus que se expulsaron tienden a regresar. Y yo haría que una comparación. Imagínate que alguien tuvo cáncer. Muy bien, le hicieron el tratamiento, la quimioterapia, etc. Pero si no tiene cuidado de no volver a tener cáncer, si no sigue con las revisiones, etc., puede regresar el cáncer y acabar con la persona. Si una persona tuvo caries, bueno, le arreglaron la muela y todo, pero después de esto sigue comiendo dulces, no se lava los dientes, etc., la caries regresa. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Por eso, a todas las personas se les invita a que digan siempre, no nos dejes caer en la tentación, como lo dice el Padre Nuestro. Y si ya hemos caído en el mal, líbranos del mal. Pero se nos invita a llevar una vida siempre de lucha contra el mal, siempre, siempre lucha, porque dice la carta de San Pedro, el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso hay que tener un acompañamiento con la persona que fue poseída. Y si no fue poseída, una persona también necesita el acompañamiento espiritual si es que tuvo algún problema psicológico grave, algún problema de esquizofrenia, para que sienta el apoyo de Dios, de toda la iglesia y de algún sacerdote en particular. Y concluyo con esto.
Se han hecho populares últimamente estas medallas de San Benito. Bueno, aquí no sé si la alcanzas a ver, pero es una medalla que en forma redonda pueden incrustarla en una cruz o incluso como en esta, en una llavecita. Se ha hecho muy popular porque esta medalla tiene unas iniciales. De hecho, tengo un video que se llama así, la medalla de San Benito. Puedes buscarlo en mi canal, donde te explico cada una de las iniciales. Pero esta medalla tendría una inscripción con este exorcismo, que más que un exorcismo es un alejamiento, un decirle al demonio, lárgate de mi vida. La oración de exorcismo que está sintetizada en estas medallas dice así: el sol de la Santa Cruz sea mi faro y mi luz, y el demonio tentador no sea mi director. Retírate, Satanás, y pon pan y vanidades, no me acoses jamás, porque solo son maldades y venenos los que das. Bébelos tú si te place. Es una forma sencilla en que la persona toma conciencia y le dice a Satanás, ¿sabes qué? Yo soy templo de Dios, del Espíritu Santo, soy hijo de Dios, soy seguidor de Cristo, con errores, con defectos, con situaciones difíciles, pero trato de seguir el camino de Dios. No te abro la puerta. Simple y sencillamente no te abro la puerta y claro, esto impide que cualquier hechicería, maldición, trabajos, amarres y quién sabe cuánta cosa dicen, le haga daño a una persona. Porque recuerda, si tú no abres la puerta a Satanás, él no entra. Alguien podía hacerte una trampa. Te puso sal ahí en la puerta de tu casa, hizo un muñequito tuyo, alguna cosita así. ¿Y qué es lo que hace? Tú sin querer, o a lo mejor sin darte cuenta, dices, ay, estoy creyendo más en el poder de esas cochinadas de la sal y de eso, que en el poder de Dios. Sin darte cuenta, le abriste la puerta al mal, le diste poder al otro, cuando tienes que hacer exactamente lo contrario, como en el judo. Y ahora sí, con esto termino. En el judo, si alguien me está jalando, fíjate, si alguien me está jalando, ¿qué hago yo? Normalmente, si alguien me está jalando, ¡ay! Yo jalo. Y entonces es un jaloneo de un lado para el otro. Fíjate en el judo. Si alguien me está jalando, lo empujo. De tal manera que la fuerza del que me está jalando con la mía que lo empujo, hace que se caiga. Fíjate, utilicé su fuerza y la mía. Y si alguien me está empujando, normalmente la gente que hace, me están empujando y voy en contra del que me empuja. No. En el judo te dicen, si alguien te está empujando, jálalo. Al jalarlo, ocupas su fuerza para que caiga juntamente con la tuya y lo venciste. Fíjate, la gente que se dedica a hacer el mal hacen que ellos con su maldad y tú creyendo en ellos y dándoles poder, tengas más fuerza. No, tú dale poder a Dios, date poder a ti y quítales poder a todos los que quieran hacerte daño. Espero que este video, bastante largo, porque estoy respondiendo a todas las preguntas que me hicieron y de acuerdo al ritual estrictamente publicado por el Vaticano, puedas tener la mejor información. Si te gustó, dile me gustó con el like y suscríbete, si es que no estás suscrito, aquí donde dice abajo suscribirse, para que mis demás videos te lleguen en forma automática. Que Dios te bendiga. Recuerda, creemos en Dios Padre Todopoderoso, y si el maligno existe, bueno, es como tantas cosas malas que hay en el mundo, pero cuando uno elige lo mejor, siempre está de buena forma. Hasta la siguiente.